En el mensaje de hoy voy a hablar acerca de actitudes, consecuencias y exhortaciones. Estamos en los últimos versículos de la epístola a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 al 28. El contexto en el cual Pablo habla es en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y ahora nos va a enseñar un poco acerca de las actitudes que los cristianos debemos de tener dentro de la iglesia. Número 1, Pablo nos habla en cuanto a la actitud de los cristianos hacia sus líderes, dígase pastores, dígase las personas que están en un liderazgo en la iglesia, pero especialmente dice a las personas que están al frente de la congregación, dirigiéndola. Verso 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo dice: reconozcan a quienes trabajan entre vosotros. Si Pablo está diciendo, miren, reconózcanlos, aprécienlos, estímenlos, es que no lo estaban haciendo como debería ser, porque no iba a dar un consejo de algo que ya se estaba haciendo. A veces pasa eso en las congregaciones, que pocos tienen un buen concepto, un concepto adecuado, congruente para sus líderes. Y aquí la palabra que dice trabajan entre ustedes, la idea es que son personas que trabajan hasta quedar agotados en el trabajo. Pero esas personas que están delante de la congregación, dice, los creyentes deben reconocerlos, deben apreciarlos, deben respetarlos, deben conocer cuál es el valor que tienen esos benditos hombres de Dios, esas benditas mujeres de Dios que están al frente de la congregación sirviéndoles. Y es que se desconoce muchas veces cuánto trabaja un líder consagrado al Señor. Hay personas que dicen: a mí no me gusta cómo predica esa persona, pero ¿será que esa persona está lista para venir a hacerlo ella? Para venirlo a hacerlo él. Pero Pablo está diciendo aquí, miren, necesitamos que todos ustedes puedan aprender a reconocer a sus líderes. Ser líder de una congregación no es fácil, porque es un trabajo multifacético que a veces la congregación no comprende. Por ahí dicen que el pastor debe ser fuerte como un buey, tenaz como un perro de cacería, audaz como un león, paciente como un burro, adaptable como un camaleón, tener visión de águila, ser melodioso como un ruiseñor, manso como un cordero, de piel gruesa como rinoceronte, dispuesto como un ángel, resignado como un enfermo incurable, leal como un apóstol, fiel como un profeta, tierno como pastor de ovejas, fervoroso como un evangelista, abnegado como una madre, etcétera, etcétera. El ser ministro de una iglesia no es cosa fácil, aunque muchos lo vean así. Entonces Pablo dice: hermanos, los hermanos en la iglesia deben reconocer a sus siervos, deben de apreciarlos, respetarlos, estimarlos mucho, porque se lo merecen, dice, por causa de su obra. ¿Por causa de qué obra? Por la obra que ellos hacen. Es una obra que Dios les ha encomendado, es un trabajo para el cual Dios los ha llamado. Y dice: tengan paz entre ustedes. ¿Por qué será que dice que tengan paz entre ustedes? Porque muchas veces cuando el líder, cuando el pastor, cuando el servidor, algunas veces, como dice ahí, que tienen que amonestar, y amonestar no es fácil. A la gente no le gusta ser amonestada, es decir, que se les llame la atención. A la gente le gusta que les digan que todo está bonito, pero cuando ya se les llama la atención, esa es una cosa difícil, porque a veces hay controversia y empiezan a aborrecer al siervo de Dios. Pablo dice: tengan paz entre ustedes, porque también a veces al siervo se le pasa la mano y no hace las cosas bien hechas, y pueden haber fricciones. Pablo dice: mantengan la paz. Entonces, la primera actitud aquí es que la iglesia debe tener una buena relación con sus líderes, debe de reconocerlos, dice aquí. Segundo, habla aquí de la actitud del cristiano hacia la familia misma de la iglesia. Es decir, ¿cuál es la actitud que deben de tener? Ahora ya no está hablando de la actitud de los creyentes hacia el pastor o del pastor hacia los creyentes, sino de la actitud de los unos a los otros, entre los hermanos. La tarea de todos, entre todos. Esa no tiene que ser una tarea solamente del pastor, dice Pablo, verso 14. También os rogamos, hermanos, y dice rogamos porque estas cosas no se pueden obligar. Les rogamos que amonesten a los ociosos,
que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos, que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Aquí ahora nos está hablando del comportamiento entre los mismos cristianos. Dice, amonesten a los ociosos, diríamos hoy a los haraganes. La palabra ocioso aquí, en el contexto bíblico, tiene una relación, un significado del soldado, el soldado que andaba insubordinado, o de aquel soldado que va marchando en la fila y que no lleva el tiempo, a ese soldado que no se quedaba en su lugar. Y aplicándolo al creyente, está diciendo, amonesten a aquellos hermanos que no están donde debieran estar, aquellos hermanos que andan en el mundo haciendo cosas a como a ellos les parece y no de acuerdo a la doctrina que han aprendido. Hay mucho creyente que anda así, satisfaciendo sus propios deseos, satisfaciendo sus propias lujurias. Dicen que son cristianos, pero andan en desorden. A eso, dice Pablo, hay que amonestarlos, hay que advertirles que andan transitando caminos peligrosos. Y dice luego, no paguen a nadie mal por mal, si no tomen venganza entre ustedes. Si por alguna razón han tenido alguna desaveniencia, no tomen venganza entre ustedes. Donde quiera que hay gente vamos a tener desavenencias, pero ¿qué vamos a hacer con ellas? Pablo dice, nadie pague a otro mal por mal. Hay que pagar, diría el Señor, bien por mal, o Pablo mismo. Luego dice Pablo, alienten a los de poco ánimo, es decir, a los desanimados. Algunos en Tesalónica estaban desanimados porque algunos de ellos, sus familiares, estaban muriendo y Cristo no había venido y como que estaban desilusionados. Él dice, Pablo, anímenlos a esa gente que andan también desanimados por su propia condición espiritual. A esos que son pusilánimes, tímidos, desanimados, que carecen de valor, que son hasta cobardes, que se desilusionan fácilmente. A esas personas hay que animarlos. Luego dice Pablo, hay que sostener a los débiles espiritualmente, a esos que tienen la tendencia a irse otra vez al pecado, a esos que tienen la tendencia a ceder fácilmente a la tentación. Hay personas que con poquito ya ni el diablo los tienta, no que ellos tientan al diablo. Dice, a estas personas hay que sostenerlos. ¿Cómo se les sostiene? En oración, con palabras, con motivación. Y luego dice, tengan paciencia para con todos. Hay que sufrir con los demás, dice Pablo, sin importar la situación que sea. No debemos de enfadarnos, Dios mío. No debemos de irritarnos fácilmente. No tomar represalias al sufrir las ofensas de las demás personas. Qué difícil es eso, ¿no le parece? Tener paciencia. Ay. Entonces, ya le hablé de dos actitudes. Número uno, la actitud de la iglesia hacia los líderes, hacia los pastores, hacia quienes les dirigen. Número dos, de los cristianos entre los mismos cristianos. En tercer lugar, Pablo habla ahora de la actitud del cristiano hacia Dios. En el versículo 16 al 22 dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. ¿Qué es eso de estar gozosos? Es aquella confianza que tenemos en Dios, que Él nos salvó, nos cuida, Él vela por nosotros, aunque no estamos exentos del sufrimiento, pero Dios va con nosotros en el sufrimiento. Como diría David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O como dijera Nehemías, el gozo del Señor es lo que a mí me fortalece. El saber de que todas las cosas, como dice Romanos 8:28, todas las cosas van a obrar para nuestro bien, porque Dios así lo va a hacer. Eso nos tiene que producir fortaleza. Eso de que Dios nos da vida eterna. Eso de que Dios nos da el privilegio de vivir con Él y de servirle eternamente. No tiene menos que producirnos regocijo en medio de las dificultades. Luego dice, oren sin cesar. Mantengan ustedes una actitud de oración, porque la oración es la principal vía de comunicación de Dios para con nosotros. Es el vehículo para recibir cosas de Él. La oración provoca compañerismo, comunión con Dios, mejor conocimiento de Dios, mayor comprensión de Dios, más aprendizaje de Dios.
Y luego dice, sean agradecidos en todo. Tenemos muchas pruebas en la vida, pero Pablo no dice, estén agradecidos con las pruebas. Estén agradecidos por los accidentes, por la enfermedad, por la muerte, por el pecado que puedan cometer. No. Él está diciendo, estén agradecidos por la presencia de Dios en las pruebas, por su poder en las pruebas. Estemos agradecidos con Dios cuando atravesamos por diferentes problemas, por todas las cosas. Su voluntad es que nos regocijemos, que oremos y que le demos gracias, porque Él está con nosotros, no nos ha dejado. Luego dice, no apaguen al Espíritu de Dios, no lo supriman, no ignoren al Espíritu, no lo rechacen, no lo desobedezcan. ¿En qué cosas? Pues en cuanto a las actitudes que Pablo está mencionando acá, en cuanto a todo lo que Pablo les ha enseñado de la palabra de Dios, se lo está dando por dirección del Espíritu Santo. La palabra que nosotros leemos aquí hoy fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, estamos rechazando al Espíritu del Señor. Cuando nosotros permitimos que cosas impuras entren a nuestra vida, estamos apagando el Espíritu, como echarle agua a una llama, ¿verdad? Estamos apagándolo. Y dice, no menosprecien las profecías. Antes de que Pablo le escribiera a los tesalonicenses, el canon de la Sagrada Escritura, es decir, el conjunto de los libros sagrados, no había llegado a su fin. Ahora tenemos los 66 libros. Tenemos, por ejemplo, la profecía del Apocalipsis y todo eso. Pero en ese tiempo todavía no se había terminado de escribir la Biblia. Entonces, parece ser que cuando Pablo le habla de profecías, está hablando de las enseñanzas que él le había dado. Las actitudes que estamos viendo acá. Esas son, la palabra de Dios tiene mucho que ver con la predicación en nuestro tiempo. Y Pablo dice, no menosprecien la enseñanza de la palabra de Dios, las profecías, especialmente las que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Luego dice, examínenlo todo. Examínenlo todo. No acepten ciegamente todo lo que oigan. No importa quién predique. Como los de Berea. Dice que los de Berea examinaban las escrituras a ver si aquellas cosas eran así. Hay que examinarlo todo. No hay que tener miedo de examinar, de escudriñar, a ver si lo que nos están enseñando, esas cosas son así. Obvio, para que conozcamos si una cosa no es así, tenemos que conocer nosotros las escrituras. Pero dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. No hay que dejar que la buena palabra oída caiga por tierra. No hay que dejar ir la buena doctrina. No hay que menospreciar las buenas exhortaciones que recibimos de la palabra de Dios. Hay que vivir la palabra que hemos oído. Hay que practicar esa palabra. Retener lo bueno de lo que oímos y retener lo bueno también de las demás personas. Y luego llega al verso 22 y dice, absténganse de toda especie de mal. De toda especie de mal. Pudiera decir hasta de toda apariencia de mal. Si ustedes miran que algo está mal, absténganse de ello. Si hay alguna probabilidad, una insinuación de que algo está mal, dice, absténganse de eso. Está diciéndonos que no hay que tener absolutamente nada que ver con las cosas malas. Y en cuarto lugar, Pablo dice de la actitud del cristiano y sus consecuencias. Van a haber buenos resultados al tener buenas actitudes. Y aquí dice Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo es, miren, yo sé que todas estas actitudes que se les exigen a ustedes tener, ya sea hacia los líderes, ya sea entre ustedes, a veces no es fácil, pero da aquí el gran recurso, el recurso de la santificación. La santificación, la palabra santo quiere decir apartado. Nosotros fuimos apartados del mundo para Dios cuando nos entregamos a Cristo, pero luego el Señor hace una obra dentro de nuestros corazones, nos santifica por dentro, nos limpia, y luego esa misma santificación que se obra por el poder del Espíritu Santo nos da la capacidad de poder vivir para obedecer al Señor. Recibiréis poder, dijo el Señor, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Pablo dice, cuando ustedes hagan todo su esfuerzo, cuando ustedes muestren esas actitudes, Dios también va a hacer su obra en ustedes. No solamente limpiándolos, pero también capacitándolos,
Dios los haga santos en todos los aspectos de la vida. Dios los aparta y los separa para Él cuando ustedes se dedican a Él. Es decir, que cuando Dios ve que nosotros de veras, de todo corazón, queremos cumplir con estas conductas, Él nos da su capacitación. Dice que Él toma nuestras vidas, nos santifica y nos sigue santificando para que seamos guardados sin reproche hasta que venga Cristo Jesús a juzgar a este mundo. Cuando Cristo venga, dice Pablo, el cristiano será guardado irreprensible hasta entonces. Es decir, desde que se entrega, el Espíritu Santo lo va a ayudar y Dios lo va a llevar a ser aceptado delante de Dios. Tenemos la gran promesa de recibir la recompensa del Señor, de vivir completamente para el Señor en la eternidad. No solamente en espíritu, pero en alma y también en cuerpo. Y luego habla aquí de la consecuencia de la fidelidad de Dios. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Si Él ha dicho que va a hacer algo, Él lo va a hacer, porque Él es fiel. Entonces, para finalizar, vemos aquí la actitud del cristiano y las exhortaciones relacionadas con estas actitudes. Dije hace un rato que si manejamos buenas actitudes, vamos a recibir también las bendiciones. Pero aquí hay 3 exhortaciones que Pablo nos deja finalmente. Dice, hermanos, oren por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Aquí dice ahora el cristiano que quiere guardar estas actitudes. El cristiano que está esperando la venida del Señor debe ser una persona de oración. Y hermanos, les dice, les quiero pedir que oren por nosotros, que oren por los ministros. Todos aquellos cristianos que de veras reconocen el ministerio que Dios le ha dado a los hombres que ponen delante de la iglesia, deben de orar por ellos. Los siervos de Dios necesitamos las oraciones del pueblo, porque los siervos de Dios a veces somos el blanco primordial del diablo. Somos vulnerables a muchas cosas. Y quien no ora por su pastor, por su líder, no tiene derecho después a criticarlo cuando el pastor o el líder pueda tener un traspié. Que Dios nos libre de eso. El cristiano debe de orar por los ministros, por los líderes. El cristiano, dice aquí, debe de dar afecto santo. Verso 26, como leí, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. El ósculo era un beso. No se sabe cómo era ese beso que se daban ellos, pero era un beso santo. Pero era un saludo, como cuando nosotros ahora damos la mano. Nuestros afectos, dice Pablo, deben ser expresados a los demás, pero deben de ser santos, deben de ser éticos. Hoy sería el saludo santo y sincero, sea que dé un beso, sea que dé la mano, sea que dé un abrazo, pero debe mostrarse a todos, pero tiene que ser ético, debe ser santo. La Biblia dice que nosotros tenemos que mostrarnos amigos si queremos tener amigos, pero también nuestra amistad debe ser santa, debe ser ética. Segundo, dice que el cristiano debe compartir la palabra. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos. Hay muchas personas que no están al alcance de la predicación de un pastor, de la predicación que se da en la iglesia, por ejemplo. Pero otros no pueden ir a la iglesia a escuchar la palabra porque están postrados en una cama. Y hay una cantidad de posibilidades de por qué una persona no puede estar escuchando la palabra. Entonces, los creyentes que escuchamos la palabra debemos de procurar que todo creyente oiga la palabra. Nadie debe quedarse fuera porque está imposibilitado, ya sea en su cama, ya sea en una cárcel, yo no sé dónde. Debemos de usar los medios sociales, compartir el mensaje que escuchamos cada semana con los que no vinieron. Hay que saber usar el teléfono inteligente para enviar los textos y usar las redes sociales, que el Facebook, que el Twitter, que el Instagram, yo no sé cuántas cosas, para poder comunicar lo que nosotros hemos oído. Es un gran desafío, pero es una orden. Dice, los conjuro, es decir, les ordeno, y dice, por el Señor. Es Él que lo está mandando por medio de mi persona. No está pidiendo un favor que compartamos su palabra, está ordenando. Entonces, cuando observamos estas conductas,
va a venir sobre nosotros una gran bendición. Pablo termina la carta diciendo: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La gracia de Dios no es otra cosa que la bendición del Señor que viene a aquellas personas que son obedientes, que guardan estas conductas que estamos hablando. Y termina con un amén. Amén quiere decir así sea, o así será, o dice un escritor que quiere decir que conste. Algunos dicen, a veces en dictámenes del gobierno, escriben esos comunicados y al final escriben conste. Como quien dice, están advertidos. Y Pablo termina esta epístola así: amén, así sea, o que conste que se los dije, se los advertí con tiempo. Espero que estas conductas que hemos hablado, usted quiera practicarlas y saber que hay un gran recurso para hacerlo: el poder del Espíritu Santo, que nos santifica y nos capacita. Solamente que no queramos es que no la vamos a obedecer. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas aquí en cuanto a las actitudes, en cuanto a las consecuencias de obedecer a esas actitudes, y en cuanto a las exhortaciones que nos das y a la bendición que nos prometes cuando somos personas entregadas, obedientes a ti. Ayúdanos para que quienes nos están viendo ahora puedan recibir esta palabra con gozo, que sea entendible, y que tú nos ayudes para vivir mejor con nuestros pastores, con nuestros hermanos, contigo, en el nombre de Jesús. Amén.